No quiero sonar conspiranoico, pero estábamos preparando esta información y vean nada más dos fuentes que nos encontramos. Hace 50 minutos, Charlie Kirk, el francotirador, se lanza un nuevo video, que es el que yo les mostré, en donde el FBI, por cierto, ofrecía una recompensa, como pueden ustedes ver ahí, de $100,000 por cualquier información que llevara a su captura. Hace 50 minutos. Hace 11 minutos, cuando yo tomé el screenshot, sale Donald Trump a decir, creo que lo tenemos. Vean ustedes. Antes de mostrárselo, tengo que poner un contexto de una duda que yo tengo. Regresando a este tema. Donald Trump no lo dijo por teléfono, no lo dijo en la Casa Blanca. Se trasladó al estudio de Fox News desde la Casa Blanca. Habría que ver a cuánto queda, porque hace 50 minutos se ofrecía una recompensa por el FBI y se lanzaba este video. Y hace 11 minutos aparece Trump diciendo esto. Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos. Estamos en custodia, ¿de acuerdo? En custodia todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local, el gobernador, todos hicieron un gran trabajo. Bueno, si hubieran hecho un gran trabajo, por lo menos hubieran puesto una ambulancia en un evento en donde pues había demasiada gente y tal vez se le hubiese podido dar primeros auxilios a Charlie Kirk. Pero bueno, Donald Trump confirmó hace un momento, y yo creo que nos quedamos con esto hasta que comiencen a salir cosas que no encajan aquí, que seguramente yo de entrada ya tengo aquí una cuestión que digo, bueno, como hace 50 minutos el FBI ofrecía una recompensa y hace 11 minutos Donald Trump sale a decir, creo que lo tenemos. ¿Cuánto tiempo le tomó al FBI decir, creo que lo agarramos? Al mismo tiempo publican esto de la recompensa, si es, no es. El presidente se estaba trasladando a los estudios de Fox News para dar esta primicia. Hoy, por cierto, que hay mucho de lo que vamos a hablar, entre otras cosas el hecho de que, bueno, pues está anunciando que uno de los bancos más poderosos del mundo habría ayudado a Jeffrey Epstein a mover miles de millones de dólares, en donde también se confirma el documento, la carta que habría mandado Donald Trump a Jeffrey Epstein y algunos otros elementos que ponen a Trump contra la pared. Pero hoy sale Trump confirmando en cadena nacional que pues el sospechoso de este asesinato de Charlie Kirk ya está supuestamente detenido. Como ustedes vieron, lo dijo ahí en Fox and Friends hace unos minutos, ni siquiera tiene unas horas. Lo tradujimos lo más rápido posible para ustedes. Cortamos esto, por supuesto. Dice que, y esto es lo importante de lo que dice Trump, está fluyendo un poco más de información en estos momentos. Déjenme mostrarles.
Esta es la más reciente que tenemos, de hace unos minutos, en donde dice supuestamente Trump, a las 8:25 prácticamente estaba confirmando Trump que alguien muy cercano al tirador lo entregó a las autoridades, supuestamente. No solamente eso, sino que Trump dice que, bueno, que si se declara, que si resulta ser culpable el detenido, pues ya está pidiendo Donald Trump que se le condene a la pena de muerte. Esto, amigos, por supuesto que cambia totalmente pues todo el panorama, porque hasta hace unas horas pues era una incertidumbre. Habíamos visto lo que yo les mostraba en el intro de este video, que básicamente eran fotografías borrosas del FBI, en donde pues no se podía identificar con certeza quién era el sujeto que pues estaba ahí, que aparecía en esas imágenes. Declaraciones bastante confusas de las declaraciones de funcionarios que no se ponían de acuerdo. Incluso ahí está lo que a mí me parece una especie de contradicción. El FBI hace 50 minutos ofreciendo una recompensa y a los pocos minutos Trump diciendo creo. O sea, no está seguro. Creo que ya lo tenemos. Pero yo creo que es importante poner todo esto en orden, porque no es un detalle menor, ¿eh? Lo de Kirk ocurrió el miércoles en Utah. Lo hablamos nosotros aquí con ustedes, en pleno escenario, frente a estudiantes, a miles de estudiantes, a decenas de cámaras. Ahí un francotirador lo asesinó en un acto de esta organización que había fundado Charlie Kirk, que se llamaba Turning Point. Y bueno, pues hasta ayer la narrativa que se estaba manejando pues era que el sospechoso, como vieron ustedes en ese video, pues habría escapado por una zona boscosa, que supuestamente había un video en donde se le veía con ciertas características. No se puede saber mucho, ¿verdad? Porque pues al final el video a mí me parece bastante borroso, pero bueno, al final del día lo que sí podríamos confirmar, según el FBI, ¿verdad?, es que esta persona estaba en edad escolar, que se hizo pasar como un estudiante del campus universitario en donde ocurría todo esto, y que eso de alguna manera le habría permitido pues introducirse en lo que a mí me parece que es un trabajo muy, muy profesional, porque básicamente fue un tiro limpio estamos hablando pues prácticamente 200 metros, es lo que se calcula que había más o menos de distancia. Les voy a poner el video, por cierto, mientras hablamos de esto, porque creo que vale la pena apreciar los detalles de esto. Ahí lo pueden ustedes ver, el momento en el que cae esta persona o se deja caer desde el techo para escapar. Apenas hace 50 minutos el FBI ofreció una recompensa de $100,000. Liberó al mismo tiempo estas imágenes que ustedes están viendo para ayudar a identificarlo. Muy difícil identificarlo, ¿no?, con las características de estas imágenes y las fotografías que les voy a poner al final. O sea, dice Donald Trump que alguien muy cercano lo entregó, porque de otra manera el FBI no lo hubiera encontrado nunca, nos queda claro, ¿no? Difícilmente lo habría encontrado. Yo creo que lo más llamativo es que, según Donald Trump, y esto hay que destacarlo, si es que esto es cierto, porque no es que solo yo lo ponga en duda, es que el mismo Trump lo pone en duda cuando dice creo que. Se fue a dar una exclusiva por algo que cree, ni siquiera lo tiene confirmado. El FBI no ha levantado hasta estos minutos, no lo sé en unos minutos más, la recompensa que ofrece por el sospechoso. Pero Trump dice, creo que lo tenemos porque alguien lo entregó. O sea, no porque el FBI haya tenido un operativo de inteligencia sofisticado. Dice, todos hicieron un buen trabajo, una excelente coordinación del FBI, del alcalde, no sé. A ver, ¿cuál buen trabajo? Si nadie lo encontró, lo entregaron. Porque alguien sospechoso supuestamente y cercano a él lo entregó. De lo contrario, seguiríamos sin siquiera saber si esto que cree Trump siquiera tiene algún indicio. Y eso, amigos, yo creo que nos abre muchísimas preguntas, sobre todo
de la manera en la que luce Donald Trump. Porque ayer, por cierto, lo vimos en la ceremonia del 11 de septiembre en el Pentágono, se le veía la cara caída, como en esta entrevista de la mañana. Pero si ustedes se fijan, la mirada perdida, desorientado, incluso la misma voz, que vale la pena echarle un ojo. Les voy a poner el video original de cómo salió ayer. Muchos incluso estaban diciendo que si tenía un problema de derrame o que si tenía problemas ya neurológicos Trump, porque está en condiciones en donde no puede tal vez ya manejar ni su propia agenda. Miren cómo se veía, incluso les pongo el audio original de cómo Trump habla y van a ver que es una voz así muy diferente a la del Donald Trump normal. Y su rostro, incluso hasta el cabello, pues. Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos. Brenda Kegler, United States Army. First Lady and I unite with you in sorrow. And today, as one nation, we renew our sacred vow that we will never forget September 11th, 2001. Every enemy around the world, if you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. That's why we named the former Department of Defense the Department of... Ahí lo tienen. Entonces ayer salía Donald Trump con una voz en la que incluso pues, ni siquiera parece la suya. La mano cuando firmaron súper parchada de maquillaje para que no se le vean los hematomas que pues, se le está esparciendo cada vez más aparentemente. Y de repente hoy, hace unos minutos, lo vemos en televisión nacional hablando fuerte, pidiendo la pena de muerte, intentando mostrar autoridad para el que él cree que es el sospechoso. Ojalá que sí sea. Y que no condenen a la pena de muerte a un chivo expiatorio, porque bien lo dice nuestro amigo Fernando Pérez, y tiene toda la razón. En un principio habían detenido, acuérdense, a un adulto mayor. Lo humillaron, lo pusieron contra la pared, lo fotografiaron y el señor salió por los medios nacionales e internacionales a decir que va a demandar al FBI. Porque, por supuesto, ¿cómo podemos nosotros siquiera creer, amigos, que una persona de la edad del primer detenido, que era un viejito que apenas si podía caminar, lo digo con todo respeto por este contexto, pues pudo haber hecho esto, pudo haber saltado desde este lugar? O sea, ¿cómo puedes confundir? Si el FBI, ¿qué clase de inteligencia pudo tener el FBI? Cuando lo primero que haces es revisar las cámaras, tan pronto como llegas a la escena, ver por dónde pudo escapar. Una persona de la edad del señor no pudo haber hecho eso, por mucho que dijeran es que tenía un hoodie, tenía una sudadera y no se le veía la piel, por eso. Pero no puedes pensar que una persona de esa edad pudo hacer eso y salir corriendo, cuando tenía problemas de movilidad, incluso básica. Entonces, ahora vemos a un Donald Trump, por cierto, que aparece perdido en el tiempo. Ayer apenas lo veíamos siquiera sin poder articular un discurso normal y hoy pues aparece con esto que ojalá eso no sea un bulo, porque a mí me parece, repito, bastante sospechoso que hace 50 minutos. De hecho,
Que alguien me diga en el chat, pero yo acabo de checar hace unos minutos y la recompensa sigue ahí. Y claro, que eso que se comenta, por cierto, porque en la política, a ver, decía alguien un político muy importante de México, en política la forma es fondo. Y lo es, porque la imagen al final del día es tan poderosa como las palabras. Lo de Kirk, por cierto, no se puede tomar a la ligera, porque no era cualquier figura republicana. Era un joven de 31 años, fundó y lideraba Turning Point, se convirtió en el brazo prácticamente de Trump para acercarse al voto joven de los estadounidenses republicanos. Jugó un papel muy, muy cercano en la campaña de Donald Trump. Más allá de que si muchas de sus declaraciones nos simpatizaran o no, si estuviésemos de acuerdo o no, no se pueden silenciar las ideas con balas. Para eso existen los debates. En una sociedad civilizada, las ideas se confrontan. Las ideas se derrumban con argumentos, no con balas. Y de alguna manera su asesinato en un escenario universitario pues fue un golpe directo a esa imagen de libertad y de democracia. Que por cierto también, y lo decíamos ayer, apenas sucede lo de Charlie Kirk y sale Donald Trump a politizar el asunto, a sacar raja política en lugar de solidarizarse, a decir que fueron las izquierdas, que era culpa de los demócratas y también pues a intentar sacar raja para los republicanos a unos meses de las próximas elecciones, ¿no? Convirtiendo esto al movimiento MAGA en víctimas, más allá de esclarecer la muerte de Charlie Kirk. Por eso, amigos, este arresto, pues claro, llegaría en un momento clave en donde la Casa Blanca necesita mostrar resultados rápidos y ojalá que no nos estén dando un bulo como el primero, en donde se veía una persona de edad avanzada, pobrecito señor, y luego dijeron, no, de todas maneras lo vamos a meter al bote, va a estar ahí bajo vigilancia por obstrucción de la justicia, porque el señor se quedó así como, ¿por qué me detienes? Oye, espérame tantito, ¿yo qué hice, no? Y ahora Donald Trump, pues aprovecha para endurecer el discurso. Sale a hablar de pena de muerte, sin siquiera saber si realmente es el culpable de la persona que detuvieron, porque él sale a decir, creo que lo tenemos. O sea, importante fijarse en los detalles, ¿no? Porque él no dice, puedo confirmar, y a mí esto se me hace una declaración sumamente irresponsable si no tienes la certeza, porque hace que la gente baje la guardia. Oye, me parece que no es porque ya lo agarraron. Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos. Entonces, ¿lo tienen o no lo tienes? ¿Crees o es? Pero claro, sigue sacando raja política de esto. Sigue intentando desviar la atención de su escándalo con los archivos Epstein. Sigue intentando convertir esta tragedia en capital político para él y los MAGA. Y esto, amigos, no hay que dejarlo en pasar por alto, porque de alguna manera pues estamos viendo cómo apenas hace, repito, unas horas las autoridades locales daban una versión, el FBI daba otra, Donald Trump da otra. Las imágenes publicadas, pues en realidad más que aclararnos algo, generan más dudas. Y encima la declaración de Trump, si resulta que no es, hace que todos bajen la guardia. Ya no lo busques, ya lo tienen. ¿Y si no es? Eso no es. Porque el creo que, y salir así irresponsable de decirlo en público, se hablaba de un rifle de alto poder abandonado en la zona boscosa. Nada más que no estaba claro si el sospechoso había logrado huir más lejos. Y de repente, pues resulta que de un día para otro, pues ya no se trata de buscar, sino de tenerlo en custodia. ¿Qué tan sólido, amigos, es todo esto? ¿Realmente tienen al responsable? ¿O es un movimiento político para calmar los ánimos? Porque lo que sí sabemos es que Trump necesita un golpe de efecto después de que se cayera su imagen con el escándalo más reciente en el Congreso de las revelaciones de evidencias que lo vinculan ya directamente con Epstein, con la carta que le mandó. Y ojo, porque esta narrativa republicana ya venía usando desde hace un buen rato precisamente este asesinato como gasolina para la polarización. Antes de esto también estaban usando el lamentable y tristísimo asesinato de una inmigrante ucraniana en un autobús en los Estados Unidos por una persona de color.
¿Por qué digo que la persona era de color? Porque es el matiz que le están dando. Más allá del hecho del lamentable asesinato es la persona de color agrediendo a una mujer, y el movimiento MAGA estaba de alguna manera intentando sacar de nuevo raja política en el racismo, en la inmigración, cuando este es un problema estructural que se tiene que atender de fondo, que no puede ser posible que más allá de que alguien sea blanco, azul, amarillo, moreno, lo que sea, pues no te puedes subir ni a un autobús. Aquí el problema de fondo es la violencia fuera de control, pero sobre todo la proliferación de armas de todo tipo. En una sociedad pues que está a nada de salirse de control, si no es que ya se salió, ¿eh? Y esto, a ver, desde que vimos desde que ocurrió esto el primer día, congresistas, el aparato mediático MAGA comenzaron a salir a señalar a los demócratas, a las izquierdas, y dijeron ellos son los responsables. Amigos, decir eso no es proteger ni a las izquierdas ni a los demócratas, es que no puedes polarizar. No puedes culpar a alguien si todavía no tienes un detenido. ¿Cómo puedes salir a decir ayer que el culpable era demócrata o de izquierda cuando ni siquiera tenían un detenido? ¿Por qué no tenemos fotos? ¿Por qué no tenemos nombre? ¿Por qué no salió Trump a decir, creo con certezas, decirles que ya lo tenemos? Se llama fulano de tal y esta es su foto y este es el momento de la captura. Hasta este momento no tenemos más que la palabra de Donald Trump. En otras circunstancias yo diría, si lo dijo el presidente, pues hay que creerles. Hoy les diría, si lo dijo el presidente, hay que dudarlo muchísimo. El problema es que ya los republicanos están hablando, sobre todo el movimiento MAGA, de guerra civil, quieren venganza, quieren un enemigo interno, porque a la gente en estas situaciones de tensión, pues lamentablemente en estos movimientos, a la gente de esos movimientos les encanta tener algo que odiar. Y eso es peligrosísimo. Sobre todo en un país pues con millones de armas circulando, en un país donde hay prácticamente más armas que gente y donde hay una base radicalizada. Y ahora que supuestamente pues tenemos a un sospechoso, que dice Trump que cree que sí es, no está seguro, pero ya está pidiendo la pena de muerte, bueno, vamos a ver si esa retórica baja o si la sigue usando como bandera política para intentar sacar raja en las próximas elecciones, lo cual se me hace sumamente despreciable. Porque más allá del asesinato encima de esto, era un aliado personal de Trump. Y me parece que lo primero que tuvo que haber es solidaridad con las víctimas, con su familia, por ejemplo. Después esclarecer el crimen y al final, si esto tiene un trasfondo político, pues decirlo. No al revés. Politizarlo, sacar raja política. Mientras esto, pues de alguna manera, no sabemos cómo esto impide o obstruye la procuración de justicia. Ojalá que sí sea la persona que tienen en custodia. Pero si no es, repito, se acabó. Todos bajan la guardia, ya estuvo. Paren todo. El presidente dijo que ya lo tienen. Entonces, no me parece que sea, amigos, nada más un gesto simbólico, Que además estamos hablando de que el momento y la gente en donde pasó este asesinato fue frente a una base conservadora juvenil. Y al mismo tiempo, pues esto está proyectando una imagen de unidad en medio del caos que se puede dirigir a cualquier lado, incluso al lado de la violencia. La cosa, amigos, es, pues si esto los va a ayudar a cerrar filas como Trump quiere, porque me queda claro que quiere sacar una raja política de unir al movimiento MAGA con el movimiento republicano, que ya estaba más que fracturado, o terminar fracturándolo más y terminando en una guerra civil, en matanzas, en más violencia. Bueno, no nada más es este tema. Hay que hablar también, porque me parece que es bien importante que se diga, porque no se trata nada más de hablar de esto, sino que de hablar de lo que Trump no quiere que hablemos, que no deja de ser importante. Hoy Trump sale diciendo esto, que es muy importante, quiero aclararlo, pero nadie le pregunta de por qué la inflación en Estados Unidos hoy marcó un 2.9% en el índice general, 3.1% de inflación subyacente. Es un desastre Estados Unidos en su economía. Hoy nadie le pregunta de esto. No porque lo otro no sea importante, lo es y mucho, sino porque toda su agenda mediática y de la maquinaria hoy se está centrando ahí.
No son números que se queden en las gráficas, ¿eh? Es precisamente lo que vemos cuando la gente va al supermercado, sobre todo en los Estados Unidos. Está afectando al mundo, pero a los Estados Unidos, a los estadounidenses, cuando van a pagar la gasolina, cuando van a pagar su hipoteca, su renta, hasta un café subió más del 20%. Los muebles 10%, la ropa 6%. Hasta el papel higiénico, amigos. Ya hasta ir al baño es un lujo. Hasta limpiarse es un lujo. Bueno, el desempleo que nosotros lo decíamos. 263,000 solicitudes de gente desempleada. Nada más la última semana, imagínense, 263,000 estadounidenses que quieren un cheque del gobierno porque los acaban de correr. No porque no quieran hacer nada, sino porque no tienen trabajo. Amigos, ese es el escándalo de la debacle de la economía estadounidense más grande que se había visto desde la pandemia. No son nada más cifras. Una más. Estamos hablando de la realidad de más de 263,000 familias. Cuenten ahí a las esposas, a los niños. ¿A cuánto se va ese número? Pero hoy nadie está hablando de esto. No digo que no se hable del otro, digo que hablemos de todo lo importante. Porque no se vale usar la tragedia humana como una bandera política. Porque por un lado, Trump sale a hacer circo de esto, un circo irresponsable que entorpece las investigaciones del FBI y el debido proceso, lanza a cacarear el arresto, que lo anuncia como si fuera un carnaval en medio de una tormenta política, y por otro lado, pues evita que le pregunten por qué la economía de los Estados Unidos amaneció y hecho un desastre, un presidente que genera muchísimas dudas sobre su salud, una sociedad que se siente al borde del colapso, y el arresto sospechoso que, pues de alguna manera, Trump lo está usando, lamentablemente, para sacarle raja política como oxígeno político para el presidente. Y esto no resuelve el trasfondo, ¿eh? Al final tenemos un país que es parte de lo mismo. Se tiene que hablar de lo de Charlie Kirk y se tiene que hablar del resto porque es parte de. Es un país donde la violencia política ya no es una excepción. Es parte del día. Kirk, la salud del presidente, la inflación, el desempleo, todo forma parte del mismo rompecabezas. Lo de Kirk no fue un accidente. Disentir en un país como el de Trump en estos momentos es demasiado peligroso. Expresar tus ideas puede tener consecuencias. Pero también el desempleo, la inflación, son piezas que encajan, amigos, para mostrarnos la administración de Trump, que está dejando un Estados Unidos debilitado, exacerbado, dividido, con un discurso del presidente que fomenta el odio, exacerba el odio, que fractura la sociedad, con tensiones que no se resuelven, sino que cada vez se acumulan y encuentran salida explosiva de estas maneras tan lamentables, en donde, pues, yo creo que lo que venga va a ser muy decisivo, porque si la justicia avanza con transparencia, pues puede calmar un poco el asunto. Pero si el presidente sigue politizando y entorpeciendo las investigaciones de esta manera sin estar seguro, pues entonces se convierte en una excusa para la confrontación política. Y lo que vamos a tener en Estados Unidos va a ser, pues, ver más polarización, más odio, más riesgo de violencia, más asesinatos. Y nos toca, amigos, estar muy atentos a esto, a lo que Trump está haciendo, a lo que está dejando de hacer, de lo que no quiere que se hable, porque ese es el escenario real de una coyuntura que está debilitando no solamente a Estados Unidos, sino al sistema hegemónico mundial. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados con nosotros en este en vivo, como siempre. Dice nuestra amiga Luisa Gallegos, nadie se cree eso, todo fue planeado. Dice nuestra amiga Leocadio, dice el mismo gobierno de Trump. Bueno, no lo puedo leer, pero ya ven cómo está la censura, pero ahí está el comentario de nuestro amigo Leocadio. Cortina de humo, dice Osvaldo Asbón, ¿no? A mí me parece que todo es importante, pero hay que hablar de todo, ¿eh? Y también del resultado. O sea, es decir, ¿en qué momento el odio dividió una sociedad así? Es que no puedes exacerbar al odio y después decir, pues, ¿en qué momento nos convertimos así? Y me refiero a Donald Trump. Se la ha pasado dividiendo a la sociedad.
pero también exacerbando la división, el odio, la confrontación, su discurso de los buenos y los malos. Los inmigrantes, las personas de color son los criminales, somos los que de alguna manera representamos el mal, los blancos son los salvadores. Ese discurso de división, de segregación racial, no conduce a nada bueno. Se quejan, dice Nightname, de las dictaduras latinoamericanas o la corrupción y van y se tropiezan en la misma roca. Sí. Dice Francisco Sosa, saludos, muy buenas noticias. Muchas gracias, Francisco. Víctor, ¿eso que quiere Trump? Exacerbar los ánimos para justificar su política de represión y para desviar la atención, ¿no? Dice Pia Song, hi Victor, Charlie Kirk spoke, habló a favor de voltear de alguna manera pues, los archivos Epstein, ¿no? Pero mira, te voy a decir algo. Bueno, no puedo tampoco leer el comentario por la censura completo, ¿no? Sobre todo la parte final. Hay muchos comentarios que yo estaba viendo de Charlie Kirk ayer, incluso este que tú dices de los archivos Epstein, algunas entrevistas acerca de, bueno, pues qué pasaría, ni Dios lo quiera, decía, ¿no? Si alguien violara a alguna de tus hijas, que ni Dios lo quiera, permitirías que tu hija se hiciera un aborto o la obligarías o le pedirías que tuviera su hijo. Este tipo de cosas polémicas que podemos estar o no de acuerdo con lo que él decía, pero al final no podemos decir que alguien merece un final así por sus ideas. Porque se supone que la democracia, la sociedad a la que aspiramos es un lugar en donde nadie puede juzgarte por tus ideas. Siempre que no exacerben la violencia, por supuesto, ¿no? O un boicot. Pero al final esa es la esencia de la libertad, ¿no? Claro, ocultar los archivos Epstein, eso me parece que obstruye la justicia, fomenta la impunidad, pero bueno, no merecía esto, ¿no? Saludos desde Honduras. Yo sigo teniendo muchas reservas sobre el móvil de este asunto, ¿eh? Me parece que una cosa evidente es que alguien pudo no estar de acuerdo con sus ideas, pero a mí me parece que no tendríamos que descartar otras hipótesis, porque me parece que este fue un trabajo muy profesional. Vamos a esperar a ver si es cierto lo que dice Trump, que el detenido es realmente quien ejecutó esta acción, que no hay un autor intelectual detrás de esto. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse al canal para estar atentos y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.